Bienvenido, bienvenida, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com, tu web de dibujo favorita. Bien, en el vídeo de la semana pasada estuvimos súper tiernos, nos hemos abierto todos un poco el corazón, yo os conté mi historia, tú me has contado la tuya en tus comentarios de la web y del canal de YouTube. Muchas gracias por aceptar un poco, por recibir con tan buena onda el nacimiento de Dibujar Bien, un poco mi historia personal. Gracias por abrirme tu corazón y contarme tus inquietudes o tu situación, tus dificultades, porque eso nos hermana un poco como comunidad, como amigos y amantes del dibujo, y eso es muy, muy interesante, porque no estás solo. Te das cuenta de que no estás solo. Prácticamente casi detrás de cualquier gran dibujante o casi de cualquier persona siempre hay un rinconcito que nos solemos reservar para nosotros. Y bueno, de vez en cuando, oye, que la gente vea que no eres invulnerable, que eres una persona, está bien, porque tiene mucho más mérito cuando tú superas una dificultad que cuando sencillamente te viene dada y lo pasas y ya está. Pero bueno, eso es tema de la semana pasada. Ya nos hemos puesto tiernitos, ahora a currar. Hemos venido aquí a currar y a aprender a dibujar bien, ¿no? Bien, la tarea, digamos, de esta semana era hacer una serie de figuras dinámicas. Bien, vamos a hablar de unos cuantos aspectos muy importantes acerca de este encargo o de esta tarea del desafío. Hacer este tipo de maniquíes que yo me he puesto a dibujar se pueden hacer de diferentes maneras, ¿de acuerdo? No hay una manera correcta de hacer este tipo de estudios. Pero no te centres en hacer que estos dibujos sean demasiado detallados, ¿de acuerdo? Lo que buscamos aquí es frescura, es quedarnos con el gesto, es hacer un dibujo muy rápido, estudiar un poco cómo se articula el cuerpo, la cabeza se gira así, si está hacia adelante, el tronco torcido, la cadera de esta manera, la pierna. Es ir familiarizándonos Dios mío, ir familiarizándonos por favor, con el movimiento. El dibujo tiene una propiedad que así como tiene muchas virtudes, esto es negativo. El dibujo acartona. Si tú intentas dibujar tal cual a una persona, si intentas dibujar tal cual algo que ves, un objeto, algo, casi siempre el dibujo va a resultar mucho menos dinámico, va a tener menos movimiento, va a ser más rígido. Entonces, cuando nosotros dibujamos personas, hay que buscar ese plus, ese punto de exagerar determinadas partes de ese movimiento para hacerlo mucho más fluido. Si te das cuenta, en las películas de animación 3D, los animadores tienen eso muy presente y potencian mucho más los movimientos. Entonces, en vez de hacer un movimiento normal que haría tal, es como ¡pum! Hay un movimiento de anticipación, recorrido, un rebote, una serie de cositas que ellos suelen tener muy en cuenta a la hora de trabajar. Como dibujantes, nosotros tenemos que tener presente que el dibujo acartona. Entonces, como va a acartonar, yo me lo imagino como cuando tú acabas, hay determinadas materias que cuando se secan, se contraen un poco. Y a mí me da la sensación de que el dibujo es un poco así. Cuando tú acabas el dibujo, en realidad, da la sensación de como que se ha ido constriñendo, como acartonando, y al final queda con menos movimiento del que tú querías. Entonces, lo que tienes que hacer es darle mucho más para que cuando se acartone, aunque haya proceso de esa especie de retroceso, aún así quede dinámico, ¿de acuerdo? Otra cosita, hay que dibujar muchas de estas poses. No vale con hacer 7 como te he hecho. Yo de hecho he hecho 14, si no me equivoco. Pero no se trata de 14, se trata de si puedes hacer 7 al día, porque no lleva mucho tiempo. La idea es que las hagas rápido, que no estés... no, son poses, es como para que
tú entiendas cómo funciona el cuerpo, ver hasta dónde se puede doblar, ver cómo se dobla, hasta dónde llegan las piernas, fijarse que cuando uno corre la cadera y el tronco giran al revés, darte cuenta como determinados ángulos de cabeza cambian totalmente una pose. Entonces te recomiendo que si quieres tener unas figuras con poses creíbles, con poses en las que no solo cuando sean súper dinámicas, sino cuando estén sentadas pero tengan peso y demás, dibujes, copies, analices, veas tu entorno, dibujes, hagas sketch rápido cuando vayas, yo que sé, estés en el parque, si a la gente que pase y demás, eso va genial. Y que las primeras, como en el deporte, el dibujo también le pasa, uno tiene que estar caliente, tiene que haber calentado, y las primeras casi siempre son basura. Así que no te preocupes, haz unas cuantas más y algunas se puede rescatar. De las que yo he hecho hay un par, 2 o 3 que me gustan, el resto es casi para tirar. Pero bueno, pues ya he sacado algo. Si hubiese hecho muchas más, igual en vez de 2 o 3 habría 6 o 7. ¿De acuerdo? Ese es un poco el tema, que no todo lo que hacemos tiene que ser oro. Pero hay que hacer mucho y ahí se va buscando, ¿de acuerdo? Tenemos que generar materia. Por otra parte, si observas, muchas de estas figuras las he empezado haciendo un poco la cabeza o incluso con una línea, ¿de acuerdo? A esa línea con un gesto fuerte se le llama línea de movimiento y es la línea maestra que va a seguir mi figura, ¿de acuerdo? Si yo marco fuerte esa línea, o sea, si la tengo presente, es más posible que mi figura no pierda movimiento, porque he capturado un poco la esencia de ese gesto. Entonces, observa cuando tengas una figura delante de referencia, cuál es la línea maestra, cuál es la línea de movimiento, ¿de acuerdo? Este tema está mucho más explicado con más detalle en el libro Dibujar bien con iPad. Si lo tienes, ve y échale un vistazo, verás cómo esa línea y con los diferentes esquemas en dibujo que hay, está bien explicada. Pero básicamente el resumen es este. Observa cuál es el resumen total del movimiento que tiene el principal y dibújalo con una línea. Y verás cómo es mucho más sencillo, que el dibujo te quede mucho más fluido. En el tema de cabezas, porque sé que posiblemente me vayas a preguntar, ¿hay que hacer las cabezas cuadradas? No hay que hacerlas cuadradas. Me ha apetecido hacerlas. Normalmente suelo utilizar formas más redondeadas, pero estoy siguiendo a un artista en Instagram, ahora no me acuerdo el nombre al vuelo, pero en el post de la web pondré quién es, que hace animaciones así como muy fluidas y utiliza este tipo de figura, y me ha hecho gracia y bueno, he practicado a ver qué tal iba y bueno, sí, funciona. A él le quedan muy guays porque lo anima y tal, pero bueno, hay que probar cosas nuevas también. Salir de la zona de confort hace que uno crezca. Bueno, y por otra parte, creo que ya con esta revisión de figuritas casi que lo tenemos. Sigue dibujando. Muchas gracias por participar en el Desafío 52. Si es la primera vez que escuchas de él, ve a mi web a dibujarbien.com y busca Desafío 52. Hay unas cuantas entradas en las que se te explica cómo funciona el Desafío 52, así que infórmate y únete a nosotros. En cualquier momento, lo importante aquí es dibujar. Tengo un par de ideas en mente, cuando tenga más cositas concretas las comentaré por las redes sociales o en el próximo vídeo, así que estate atento. Sígueme en las redes sociales, en cada una de ellas voy poniendo material diferente, así si me sigues en todas no te aburres y no ves cosas demasiado repetidas. Así que estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Google+, que está la comunidad, en Facebook también está la comunidad el grupo del Desafío 52. Si quieres hacer un súper regalo original, puedes comprar mis camisetas, que hace un mogollón que no hago publi de camisetas y son muy guays. Por ejemplo, yo llevo esta que es como... está súper guay este Venom. Hay de Goku, hay de otros personajes molones, así que... bueno, pues nada más. Muchas gracias por ver este vídeo, muchas gracias por animarte a dibujar. Espero que hayas disfrutado con estos dibujos
que he hecho de la figura dinámica. Espero que hayas disfrutado mucho haciéndolos y sobre todo esto va de aprender. Así que, oye, muchas gracias. Gracias por tu apoyo, gracias por estar ahí y sobre todo, ante todo y por encima de todas las cosas, gracias por dibujar bien. Hasta la semana que viene.